fariseos, ¿verdad? Bueno, pensamos en ellos como hipócritas superficiales, pero su punto de partida era exactamente ese. Un grupo de personas radicalmente comprometidas con la Biblia, con defender la verdad, de cómo ponerla en práctica. Pero por otro lado, los fariseos le daban a las escrituras un lugar muy alto. Ellos estaban completamente comprometidos a vivir vidas puras, justas, no contaminadas por el mal. Querían manejar las cosas tentadoras como el dinero, el sexo, de una manera absolutamente correcta. Eran las personas sinceras y comprometidas de la época que realmente querían ver el reino de Dios establecido y el pecado erradicado. Bueno, personalmente estoy bastante seguro que si yo hubiera estado allí en ese momento, habría sido un fariseo. Sí, no sé si usted, pero yo me hubiera unido a ese grupo. Habría estado esperando ansiosamente al Mesías prometido, haciendo todo lo posible por vivir una vida recta mientras tanto, ¿verdad? Pero cuando el momento más crucial, familia, llegó, el momento más crucial de toda la historia llamó a la puerta y el Mesías realmente vino y empezó a caminar por ahí y se paró allí para hablar con ellos, ellos se lo perdieron por completo. Peor aún, Jesús chocaba constantemente con ellos y les reservaba sus críticas más duras. ¿Cómo es posible que estas personas sinceras y comprometidas que valoraban tanto la verdad se equivocaran tanto? El problema de los fariseos era que entendían muy bien la verdad. La entendían muy bien, al pie de la letra, teniendo comas, puntos en cuenta, pero no tenían idea de la gracia. Y aquí vamos, familia. Personalmente, cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, en mi vida, me convertí en cristiano, bueno, la impresión que yo recibí fue clara. Para ser un buen cristiano yo debía leer la Biblia todos los días. Me enseñaron eso, comenzando la vida cristiana. Me dijeron, debe dar un porcentaje de sus ingresos a la iglesia. Debía asistir a la iglesia regularmente, no tener pensamientos lujuriosos y cumplir con muchas otras expectativas. Bueno, si yo conseguía hacer las cosas de la lista, me sentía bastante bien. Si fracasaba, me sentía mal. Pero sinceramente, me reconfortaba tener una lista de lo que debía y no debía ser y hacer. A los fariseos también les encantaba una buena lista de reglas. Por ejemplo, Dios había dado el mandamiento de descansar un día a la semana. Y en ese entonces el día para descansar era el séptimo día, el sábado. Sábado. Y tal vez tienes la pregunta ahí, ¿verdad? ¿Y por qué domingo nosotros? Porque cuando la iglesia apareció, hubo un consenso en todos los cristianos, dice, cada primer día, que es domingo, celebramos el día del Señor porque ese es el día en que resucitó el Señor. Pero la ley, la verdad dice el séptimo día. Ahora bien, ¿qué es más importante? Lo que el Señor quería comunicar es que tú y yo debemos descansar un día a la semana. Pero fíjate tú, y empezó a formarse los problemas. Bueno, tiene que ser este día, que tiene que ser el otro día, tiene que ser el otro día. No, el hecho es que Dios quiere que tú y yo descansemos y no vivamos afanados ni ansiosos. ¿Ves? Tratando de ayudar a la gente a entender lo que eso significaba en la práctica, los maestros de la ley
que así le llamaban a alguna élite dentro de los fariseos. Estaban los escribas, estaban los maestros de la ley y estaban los sumos sacerdotes. Era toda una organización en aquel entonces. Ellos venían de la tribu de Leví, que Dios había en el Antiguo Testamento hablado de que esa era la tribu que les serviría. Pero los maestros de la ley habían definido 39 tipos de actividades, escuche bien, que constituían trabajo y que no el hombre debía hacer en ese día. Por ejemplo, atar gavillas del trigo que se recogía. No se podía recoger trigo en ese día. Trillar, moler con piedras no solamente la semilla para hacer la polvo y hacer la comida. No se podía amasar, esquilar lana, escribir 2 o más letras o borrar 2 o más letras, hacer fuego o apagar fuego. No se podía. Bueno, además de esa que he mencionado, habían otras actividades que no se podían hacer. Pero ese era el celo por la verdad. Hoy en día, los judíos ortodoxos mantienen más o menos las mismas tradiciones. Son estrictos. El descubrimiento de la electricidad, cuando vino el descubrimiento de la electricidad, les causó un gran debate entre ellos. Porque cuando les decía hace 8 días, cuando se pulsa el interruptor eléctrico para encender una luz, se producen pequeñas chispas. La pregunta era, ¿constituye eso provocar un incendio? Bueno, algunos profesores dicen que sí, otros que no. Si tu autoridad preferida en ese entonces, oye bien, si tu líder, tu rabino, tu maestro, dice que sí y prefieres no sentarte a oscuras el sábado, ¿qué puedes hacer al respecto? Tenías que hacerlo. Bueno, la mayoría decide, oye bien, usar un interruptor contemporizador. Así que esos automáticos que se encienden en un momento que tú los programas para no tener que apretar el interruptor ellos mismos el día sábado. Y eso es muy práctico. Pero quiero que observen esto. ¿Ven lo fácil que es pasar del objetivo real del mandamiento? Asegurarnos de que tenemos un tiempo para descansar. Ese es el objetivo del mandamiento. 6 días trabajarás, descansarás el 7º. ¿Sí? Asegurarnos de que tenemos un tiempo para descansar y buscar a Dios en medio del ajetreo de la vida, a centrarnos en la mecánica de encender una luz. ¿Sí ve lo fácil que es pasar de lo esencial a lo mecánico y crear un gran debate y grupos de personas que piensan esto, lo otro? Familia, eso es lo que ha hecho la teología. No tengo nada en contra de la teología. Yo creo que es necesaria una buena teología. Pero acuérdese que hay la ley y está la gracia. Juan, el apóstol, dice en el Evangelio de San Juan que Jesús, capítulo 1, versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Y ese es el Jesús que tú y yo estamos llamados a emular, a parecernos a Él, a crecer según su carácter. No a hacer tantas cosas. No a cargar culpas ni vergüenzas porque hicimos o no hicimos. Bueno, para ser justos con los fariseos, Dios había dado un montón de reglas muy específicas de comportamiento en el Antiguo Testamento. Y es fácil entender por qué se metieron en este callejón sin salida en particular. Ahora bien, les decía que el Dios del Antiguo Testamento no ha cambiado. Él nunca cambia. Es el mismo del Nuevo Testamento.
exactamente el mismo. Él no ha cambiado y sus propósitos eternos tampoco han cambiado. Así que tratemos de entender por qué exactamente el Dios de la gracia dio esas reglas que se conocen colectivamente como la ley. Cuando Dios creó al hombre, le dio una sola regla. Le dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Uno solo. Pero después, cuando Dios, creando en Abraham, se propuso crear una nación, esa nación entró en esclavitud por más o menos 400 años. Cuando Dios los liberó a través de un hombre que él escogió llamado Moisés, entonces les dio la ley conteniendo 10 puntos. Ya no solamente uno, 10. Hoy día en la Biblia tenemos más de 300, para ser honesto. Pero yo quiero en esta tarde que tú comprendas a ese Dios tan amoroso. ¿Qué fue lo que le llevó a crear todas esas reglas? Y para eso quiero irme al libro de Génesis. Después que el hombre falló en la creación, Dios tomó la iniciativa de formar una nación, pero a través de un hombre. Y lo escogió Dios. No porque fuera el mejor. Vamos a leer. Capítulo 15 de Génesis, versículo 1 dice: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Observen eso. ¿Observan ustedes que hay algún mandamiento ahí? No hay ninguna premisa, no hay ninguna condición. Es la iniciativa de Dios. Y Dios dice: no tengas miedo, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Ese es el Dios de la gracia. ¿Dónde está? En el Antiguo Testamento. La ley todavía no ha sido dada. El versículo 5 del mismo capítulo 15 dice: luego lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Yo me imagino que Abraham salió entonces afuera de su tienda y empezó y se enredaba y dijo: no, yo no puedo contar esto. Dice Dios: así será tu descendencia. Pero era la promesa inmarcesible, eterna de Dios, que al día de hoy permanece. Esa promesa, me voy a adelantar un poco, se cumplió en Cristo Jesús. Familia, nosotros hoy podemos mirar el mundo y pensamos que Dios está perdiendo la batalla. ¿Dónde está Dios? Hay tanta maldad. Pues yo quiero decirte, ni lo creas. Así como este grupo, hay un mundo de gente, vivos y muertos, que han venido en cumplimiento de esta promesa, pero es la idea de Dios. Pero fíjate que en el versículo 5 dice la promesa: así será tu descendencia, Abraham. Y el versículo, lo que quiero decir, no hay un si haces esto, yo haré esto otro. Dios solo hace promesas incondicionales, promesas de gracia. Y su resultado no depende de lo que Abraham haga, sino puramente de la gracia de Dios. ¿Y sabe lo que hizo Abraham en el versículo 6? Abraham, ¿qué? Creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Ante la gracia de Dios, mis hermanos, y solo por fe, creerla. Por ejemplo,
¿Tú realmente crees que Dios está contigo porque un día lo recibiste en tu corazón, lo aceptaste como tu Señor y Salvador? ¿Lo crees en tu corazón? Ahí empieza todo. Pero tal vez no seas perfecto, ni yo tampoco lo soy, ni lo pretendo. Yo solamente le creo a mi Señor. ¿Y qué le creo? Él está conmigo. Una vez esa experiencia que se me quedó la llave dentro del carro allí en Fredericksburg y tenía que venir, tenía un compromiso en la noche, ya me estaba corriendo las horas. Solamente dice, yo creo que tú estás conmigo. Créelo. Pero para ser honestos, ¿verdad, familia? Cuánto conflicto entre creer lo que no vemos para creer en lo que está sucediendo. Es un conflicto. Para ser honestos, voy a continuar. Yo quiero que esta tarde, cuando salgas de aquí, salgas con gozo. Porque nuestro Dios es un Dios que celebra, que bendice, que no salgas triste. Hay algunos creyentes que saben que Dios los salvó, saben que Dios está con ellos, pero ellos andan como en un velorio cada día de sus vidas, avergonzados, con culpa, amargados, vueltos nada, arrastrados, mal. Ese no es el plan de Dios. Por eso esta tarde atesore esto que está en la Biblia. Abraham hace una sola cosa. Él elige creer lo que Dios le promete. Siempre ha sido el caso cuando entramos en las promesas y bendiciones de Dios por fe y solo por fe, no por nada que hagamos. No es lo que tú haces. Pablo, escribiéndole a los Efesios, dice para que nadie se gloríe. Pero ahora yo quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Dejemos un momento el Antiguo Testamento y vayamos a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 17 y 18. Mire lo que dice. Lo que quiero decir es esto. 2 puntos. La ley que vino 430 años después de lo que acabamos de leer, que está en Génesis 15, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente con Abraham. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Cuando vino la ley, vino 430 años después de la promesa de Dios a Abraham. Dice Dios, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Dios no hace excepción de personas. Dios no estaba hablando del pueblo judío. Estaba hablando de una multitud que va a estar en la eternidad con el Señor Jesucristo, pero por la eternidad. Y si tú has aceptado a Jesucristo creyendo la promesa del Señor, tú también vas a estar. Y yo espero verlos, porque yo quiero que tú sepas que yo tengo esa seguridad. Una vez me preguntó alguien, y bueno, ¿y usted qué es? Hablando de las religiones, de las líneas religiosas denominacionales. Entonces yo le dije, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, mis padres me educaron en un ambiente católico romano.
una doctrina católica romana. Y aprendí muchos valores y se lo agradezco a mi papá y a mi mamá, más a mi madre que a mi padre. Pero cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ahora soy testigo de Jehová, pentecostal, evangélico, católico, porque es universal el evangelio. Los santos de los últimos días, bautista, adventista, y agregué. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tengo la plena certeza, porque lo dice la Escritura, que el día que yo me muera, voy a ir a la presencia de Dios. Y eso no me lo quita nadie. Es la promesa. Está en la palabra. Y si tú tienes a Cristo, no te pongas a jugar a la religión. No te ofendas. No te bases en la teología. No abraces la doctrina, mas abraza a aquel que ha dicho: yo soy la verdad, la vida y el camino. Abraza a Cristo Jesús. Él es digno. Él dio su vida en la cruz. Entonces, cuando vino la ley, esta no sustituyó las promesas de gracia que Dios había hecho. No es, oiga bien, como si el plan original fuera la gracia y de alguna manera saliera mal y tuviera que cambiarse a la ley. No, no. Porque en Gálatas capítulo 3, el versículo 19, Pablo hace la pregunta del millón, una pregunta que probablemente te estés haciendo. ¿Por qué, pues, la ley? ¿Para qué la ley de Dios? Y a continuación nos da la respuesta. Vamos a leer lo que está en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 19 al 20. Escuche esto, lea bien, que está ahí en la pantalla. Dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. En otras palabras, familia, la ley de Dios nunca tuvo la intención de proporcionar una manera de llegar a ser aceptables a Dios a través de nuestros propios esfuerzos, que es lo que la gente normalmente hace. La ley no es para eso. ¿Por qué? La ley revienta, la ley quiebra, la ley parte a cualquier persona. De ahí que nadie es perfecto. Por ejemplo, vayamos a los 10 mandamientos. El primero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Haga un análisis. Pero para ser justo, empiece con usted mismo. ¿Usted realmente ama a Dios así? Ese fue uno de los reclamos que yo le hice al Señor cuando yo no entendía de esto. Y una vez de rodillas, ya habiendo empezado mi vida misionera en el año 1983, le dice: ¿cómo es posible que un Dios tan amoroso tenga ese mandato así? Y yo reconozco que hay cosas que no entendemos todavía, pero lo tenemos a Él, familia. Por la gracia de Dios ya había aprendido que si tenía algo que preguntarle a Él, normalmente no podía preguntárselo a los seres humanos, ni a mi líder, ni a mi mentor. En oración yo se lo preguntaba a Él. Recuerdo que fue en Santa Marta, Colombia, y entonces allí
En el barrio que vivíamos de frente a una cadena de montañas, de montes no muy altos. Yo dije, porque estaba muy en crisis y necesitaba gritarle a Dios. Salía por las madrugadas a subirme allá a aquel monte y allá oraba. Las personas que me veían pasar decían, está loco, ese es brujo. Y yo puedo ir a Santa Marta, llevarte a ti y mostrarte el monte donde yo subía todos los días a orar. Porque sabía que había un Dios que podía contar con él, personal, a quien yo podía preguntarle. Y tú también puedes hacerlo. Él es real. Él es una persona. Es nuestro creador. Él no está metido aquí. Él escribió este libro a través de seres humanos a quienes inspiró, pero Él es Dios todopoderoso, santo, justo, vivo, real y verdadero. Querida familia, y los fariseos, oiga bien, estaban viviendo o habían pasado años tratando de llegar a la esencia de la ley para asegurarse que estaban viviendo exactamente de la manera correcta, creyendo exactamente las cosas correctas. Pero estas normas se habían convertido en una carga realmente pesada para la gente común y corriente. Es tan fácil volver a caer como los fariseos. Digo, es tan fácil volver a caer en un énfasis en la verdad a expensas de la gracia. Pensar que podemos producir nuestra vida cristiana o la podemos reducir a una lista de deberes, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Es fácil convertir la vida cristiana en eso. Pero bien lo decía Julián, la vida cristiana es una vida de relación con Él. No busque ser perfecto. Pero si en algo les sirve este ejemplo, Dios Padre, después de un tiempo, Él en la vida práctica y a través de mi hija mayor, siendo ella una pequeña niña, me enseñó por qué es el primer mandamiento así de difícil para yo en mi propia capacidad ponerlo en práctica. No puedo en mi propio esfuerzo, pero con el poder de Él sí puedo. Porque Dios no es injusto. Si Él dijo eso, tú y yo podemos hacerlo. Sí podemos amar a Dios. Ningún padre diría a su hijo, te doy este mandamiento, ve allá, corta el pasto, la máquina no sirve, pero de todas maneras, corta el pasto. Él no es un Dios que actúa así. Si Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Medardo Serrano sí puede hacerlo. Para eso vino Cristo, para salvarme. Para que todo aquel que en Él cree, dice Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo creo. Lo creo y lo acepto. Solamente lo creo. Y eso ha traído salvación a mi vida. Luego, los fariseos tuvieron ese problema. Pero la ley está ahí, ¿sabe qué? Para taparnos la boca. ¿No dice eso en Romanos? Dice, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto. En otras palabras, date cuenta que no puedes. O tal vez un día lo haces, pero vuelves a caer.
no matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, no fornicarás. Piense. Quiero que sepa que este servidor aquí, cuando no comprendía del todo la gracia de Dios, yo me proponía esto y lo otro y volvía a caer, y volvía a caer. Y eso me trajo mucha frustración hasta que alguien me explicó el ministerio del Espíritu Santo. Dice, oh, yo no estoy solo. No es en mi propia capacidad que yo puedo hacerlo. ¿Sabe lo que significa taparle la boca a alguien? Es para que usted deje de tirárselas de santo o a impresionar a los demás de que usted sí y los demás no, porque esos eran los fariseos. No, tápelo. Más bien humíllese de la presencia de Dios y entienda por qué la gracia. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que agarraron en adulterio y la iban a matar? Eso dice la ley, Levítico. Lo dice. Claro que no lo dice solamente a las mujeres, sino, a ver, ¿cuántas personas se necesitan para adulterar? Pero nada más agarraron a la mujer. ¿Qué pasó con el tipo? ¿Dónde se metió? ¿Y qué hizo Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te iban a lapidar? Se fueron, Señor. ¿Ninguno de ellos te condenó? No, porque Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire la piedra. Mis hermanos, ¿por qué no debemos juzgar? Ahí está el detalle. Tápese la boca. No menoscabe. Busque ayuda. Pero van a creer que yo soy bobo, que yo soy menso. Déjale eso al Señor. ¿No dice Él, mía es la venganza? ¿Lo crees? Entonces calle. No, pero es que yo tengo que hablar, es que me tienen que oír. ¿Ya qué oír? ¿Qué? Y la cantidad de barrabasadas y errores que cometemos, ¿verdad? Sí, a mí me tienen que oír. Qué cuentos. La misma ley era en realidad un medio de gracia para que entendamos, mis hermanos, que a Dios no podemos agradarle con nuestros propios esfuerzos o haciendo cosas o metiéndonos allá, ¿verdad? Las personas se ufanan de hacer esto, de hacer lo otro, y que otros no, y lo otro. Y los fariseos eran lo mismo. Una vez llegó uno de ellos y había otra personita por ahí que estaban orando, y el fariseo decía, yo no soy como este, yo hago esto y esto y esto, mira. Y el otro decía, apenas se propició a mí, que soy pecador. Jesús dice, el fariseo no fue justificado, pero el otro sí. ¿Por qué? Porque la ley no es para que tú la tomes y te pongas las pilas y voy a hacer ahora esto y van a ver que yo sí puedo. No, no, no vas a poder. La ley está allí para que sepas que tú y yo somos pecadores y que no podemos agradar a Dios mediante nuestros hechos, actos. No podemos agradar a Dios sino creyendo. Voy a traer un ejemplo a continuación. Espero no se ofenda.
porque es algo que yo sé que... La pregunta ¿es bueno, familia, dar el 10% de nuestros ingresos a la iglesia? Piénselo, ¿es bueno? El 10% dice la ley. ¿Quién dio la ley? Dios, que es bueno y santo. La ley es santa y es buena, pero la ley tiene un propósito. Ahora bien, yo personalmente, para responder esta pregunta, yo creo que sí. ¿Es bueno dar el 10% de nuestros ingresos a la iglesia? Yo lo hago desde hace mucho tiempo. Yo lo hago. Pero escuchen esto, es mucho mejor comprender el principio, la esencia en el que se basa el dar, que limitarse a seguir servilmente una regla. Vamos a ver Pablo cómo lo dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 7. Limitarnos de manera servil a obedecer una regla no es el objetivo del mandato. Dice la palabra, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Luego, Dios no quiere, familia, que demos dinero porque nos sintamos obligados o porque nos sobra el billete o porque lo ganamos y se dan cuenta que yo sí gano el billete y me sobra. No, no haga eso. Porque el dinero mismo no fue creado para eso. La palabra dice que cuando damos generosamente en amor, toda gracia, oiga bien, sobreabundará y prosperaremos en toda buena obra. Dios no quiere que demos el dinero por obligación, pero sí quiere que entendamos, oiga bien, que entendamos que si damos generosamente nos traerá una gran cosecha. Él no quiere decir, como algunos han pensado, que si yo doy dinero a la iglesia, Dios me regresa de vuelta. Oiga bien, dar dinero con ese propósito es un principio mundano, no es bíblico. Yo he visto predicadores, he visto ambientes en que exigen hasta cantidades. Y según el predicador dice, póngalo en el piso, Dios lo va a bendecir. Eso no es bíblico. Lo que dice la palabra es que si tú das como Dios dice, la gracia, 2 de Corintios 9, ¿verdad? 6 al 7. Que si tú das, siembras con alegría, generosamente, Dios entrará en escena. Y entonces, oye bien, tú vas a recibir de parte de Él una gran cosecha. ¿De qué? No sé. Pero Él quiere que lo conozcas. Este es un principio para que camines con Él, para que te des cuenta tú mismo quién es Él en la vida práctica. Él no quiere decir, como algunos, ¿verdad?, han pensado, de que si yo doy más, Dios me va a bendecir con más. Eso no es bíblico. Mire lo que dice el versículo 8 de 2 de Corintios 9. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Debo darle gracias si no se enojó, porque mencioné el 10% que está en la Biblia que Dios quiere que demos.
Pero es que detrás del principio hay una gran razón. Y yo te la estoy mostrando. Está la gracia. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Cuando damos generosamente en amor, te decía, toda gracia sobreabundará y prosperaremos en toda buena obra. Toda buena obra, no en dinero. Hijito de Dios, tú tienes salud, tú tienes una familia, tú tienes un trabajo. Tú tienes desafíos que enfrentar. La vida no es fácil. La vida tiene sus problemas y la vida tiene sus misterios. Pero Dios no quiere que tú andes solo y como huérfano. Cuando Él instituyó en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 14, versículo 23, no lo he traído acá. Él dice, para que aprendas a vivir delante de Dios con temor. Para que aprendas a caminar con el Señor. ¿Dios necesita de nuestros diezmos? No. Él es el dueño de todo. Pero tú y yo no necesitamos que nos devuelva el 20, ni el 30, ni el 40%. Tú y yo necesitamos es su bendición en todo. Como está escrito, en toda circunstancia. En toda circunstancia. Lo que Dios devuelve, es decir, lo que Él retorna como fruto de tu obediencia y la mía, es mucho más valioso que el dinero. El sueño, por ejemplo. En la medida que yo decido caminar con el Señor y busco caminar con Dios, veo la bendición en mis nietos. Yo no puedo hacer nada por ellos, o no puedo hacer mucho por ellos, pero tengo tantas promesas que dicen que si yo busco primeramente el reino de Dios y sus maneras, muchas cosas van a ser añadidas. Muchos. Y Jesús fue específico en Mateo capítulo 6 en decir vestido, comida, techo. A propósito, con esas tres cosas tenemos para estar contentos. Pero no siempre queremos más. Y nos amargamos, nos afanamos, nos volvemos ansiosos. Cometemos errores. Si comprendemos esto y lo experimentamos, es muy probable que acabemos dando el más del 10%. Y lo haremos de corazón, lo haremos con amor y no con la sensación de que se trata de un impuesto, oiga bien, sobre la renta más elevado que tenemos que llevar a la iglesia. No. Jesús llamó específicamente a los que se sentían cansados y agobiados por todo esto para ofrecerles su carga ligera. ¿Recuerdan 3 domingos atrás? Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Cuánta carga produce el amor al dinero, por ejemplo? ¿Verdad? Pero dice Jesús, porque mi yugo es fácil. Jesús, en lugar de ampliar la ley, Jesús la redujo a 2 frases. Ahora quiero que escuchen esto, Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Así redujo Jesús toda la ley, todos los mandamientos, toda esa cantidad de reglas. ¿Cómo dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen
¿qué? Toda la ley y los profetas. Amar al Señor. Amar al Señor. Hagámoslo. Familia, pero Él va más allá todavía y lo reduce todavía un poco más. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. ¿Cómo quieres tú que te traten? Y Jesús dice, trata a los demás así. Si tú amas a Dios, te vas a relacionar con Él. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a desear a su mujer, no lo vas a robar, no le vas a mentir. ¿Ves? Antes, porque tú quieres que te traten a ti de manera sincera, entonces tú vas a tratar a los demás de manera sincera. Pablo fue aún más allá. Romanos capítulo 13, versículo 9. Dice, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si cumpliéramos perfectamente la ley, ¿cómo sería? Amaríamos a Dios y amaríamos a los demás. Eso es todo. Usted quiere cumplir con todos los requisitos, ame a Dios. Pero no ame a Dios con canciones. No ame con ese romance que nos caracteriza, ¿verdad? Ame a Dios de verdad. Él no come cuento, de corazón. ¿Sí? Y esa es la ley que ahora está escrita en nuestros corazones. Cuando comprendas verdaderamente la gracia, caminarás también en la verdad. ¿Y por qué debo amar a Dios? Porque Él me amó primero. Él me dio la vida. Él me dio la salvación. Él me dio su palabra. Me ha dado sus promesas. Y me da la capacidad, las fuerzas, la energía para amar a mi prójimo. Voy a invitarles a orar. Para concluir aquí. Ha sido mi oración que Dios hable a tu corazón. Tu vida es muy valiosa para Él y para mí también. Solo que yo no puedo obligarte y Dios tampoco te puede obligar, ni te va a enforzar. Él tiene maneras. Pero voy a tomar las palabras del apóstol Pablo para que oremos con estas palabras. Familia, cierre sus ojos, levante su corazón. Si quiere hacer esta oración desde su corazón tomando mis palabras, hágalo. Si quiere hacerlo en voz alta o en voz silenciosa, hágalo. Pero yo te voy a invitar a que levantes tu corazón. Los seres humanos miramos lo externo. Él, quien está aquí, mira el corazón tuyo. ¿Quieres orar conmigo? Dile: amado Padre Celestial, Dios de nuestro Señor Jesucristo, por favor, dame el espíritu de sabiduría y revelación. Pídalo para usted. Para que pueda conocerte mejor. Te ruego que los ojos de mi corazón sean iluminados
para que pueda conocer la esperanza a la que me has llamado, las riquezas de tu gloriosa herencia en tu pueblo santo, y tu incomparable y gran poder para nosotros que creemos. Sí, Señor. Padre, tú sabes que esto fue lo que Pablo te pidió por los creyentes de Éfeso. Yo te lo pido para mí, Señor. Necesito que ilumines mi corazón, que limpies mis ojos. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte cada vez mejor. Y así pueda conocer la esperanza a la que me has llamado, para que pueda conocer las riquezas de tu gloriosa herencia en tu pueblo santo, y pueda conocer tu gran poder que opera en los que creemos. Gracias por la Biblia, tu palabra. Gracias por la verdad que contiene la ley. Pero tu infinita gracia, tus promesas, tu palabra escrita en nuestros corazones, Señor. Aleluya. Amado Espíritu Santo de Dios, que esa luz, esa gracia tuya y esa verdad vengan a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Venga para aquellos que nos observan por el internet. Venga también para cada ser querido que hoy no está aquí. Para cada creyente que hoy no pudo venir o no quiso venir. Alcánzalos, amado Espíritu Santo. Yo oro en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret.